A la mañana siguiente, la luz del sol de Indiana se filtraba tímidamente por las ventanas de la casa de Max, pero no traía la paz habitual de un nuevo día. El ambiente en la sala de estar era denso, cargado con el olor a café cargado y la tensión de quienes saben que están viviendo en el ojo de una tormenta. El grupo estaba disperso por la habitación. Steve se apoyaba contra el marco de la cocina, todavía con los vendajes de la noche anterior. Dustin, Lucas y Robin revisaban mapas de Hawkins sobre la mesa. Billy, extrañamente silencioso y con una mirada de profunda introspección, permanecía en un rincón, mientras Max y Naruto compartían un espacio en el sofá, con una energía vibrante rodeándolos que hacía que el aire pareciera eléctrico. Nancy Wheeler, con la mirada fija en unos bocetos de la casa Creel, rompió el silencio con su habitual voz de mando, aunque esta vez con un matiz de urgencia que no podía ocultar. «Escuchen», dijo Nancy, poniéndose de pie y mirando a cada uno de los presentes. «No podemos simplemente quedarnos aquí sentados esperando a que él sane. Vecna huyó ayer, sí, pero eso solo lo hace más peligroso. Está herido, está humillado y está furioso. Tenemos que trazar un plan. Una manera definitiva de entrar allí, asaltar su fortaleza y matarlo antes de que encuentre otra forma de llegar a nosotros o a Max. Necesitamos una estrategia impecable». Hubo un momento de silencio, interrumpido solo por el sonido de una cuchara golpeando una taza. Steve Harrington soltó un suspiro, cruzó los brazos sobre el pecho y miró a Nancy con una mezcla de incredulidad y una confianza absoluta en el chico rubio que tenía enfrente. «¿Un plan, Nancy?» «¿De verdad?», dijo Steve, señalando con la cabeza hacia Naruto. «Creo que te estás complicando demasiado. Anoche vimos lo que pasó. Naruto entró en el corazón de ese infierno, le rompió el pecho a esa cosa y masacró a todo su ejército él solo sin despeinarse. Mi plan es simple, enviamos al rayito de sol de nuevo, dejamos que le dé otra paliza de esas que hacen crujir los huesos y terminamos con esto antes del almuerzo. Ya lo derrotó una vez, lo hará de nuevo y esta vez no lo dejará escapar. ¿Para qué necesitamos más?» Steve se detuvo ahí, mirando al grupo esperando que alguien le llevara la contraria. El silencio que siguió a las palabras de Steve fue denso. Hace apenas unas semanas, Naruto, rebosante de la confianza absoluta que le otorgaba ser el contenedor del zorro de las 9 colas, se habría levantado de un salto. Habría mostrado el pulgar hacia arriba y aceptado el desafío con una sonrisa arrogante, convencido de que era invencible. Pero algo había cambiado en él. El aire de Hawkins, la conexión con Max y la oscuridad que había palpado en la casa Creel habían madurado su espíritu de guerrero. Naruto permaneció sentado, con los codos apoyados en las rodillas y las manos entrelazadas frente a su rostro. Sus ojos azules, que antes brillaban con impaciencia, ahora estaban fijos en un punto invisible del suelo, cargados de una seriedad que puso nerviosos a los demás. «Si vuelvo a entrar solo y me enfrento a Vecna cara a cara», comenzó Naruto, con una voz profunda que atrajo toda la atención de la sala. «Sí, seguramente ganaría. Sé cómo se mueve, sé cómo golpea y sé que mi chakra es más fuerte que su odio». Hizo una pausa, reflejando una sabiduría que ahora le pertenecía solo a él. «Pero Steve, esto ya no se trata de un solo hombre», continuó Naruto, levantando la vista para mirar a Nancy y luego a Max. «Lo que sentí anoche en ese ático no fue solo el miedo de Vecna. Sentí la colmena. Sentí como toda esa dimensión vibraba bajo sus pies». Naruto se puso de pie, y aunque no estaba usando su chakra, la intensidad de su presencia hizo que Robin retrocediera un paso instintivamente. «Vecna no es el final, es solo el general. Presento que lo que se viene es algo mucho peor que una pelea 1 contra 1. Él está reuniendo a todo lo que vive en ese lugar. No nos enfrentamos a un monstruo, nos enfrentamos a un ejército. Miles de esas cosas, demogorgons, murciélagos y criaturas que aún no hemos visto, preparándose para cruzar al mismo tiempo. Si voy solo tras él, el resto del ejército simplemente pasará por encima de Hawkins mientras yo estoy ocupado». Miró a Max, cuyo manto de chakra naranja parecía palpitar suavemente en respuesta a su seriedad. «Necesitamos un plan porque no solo tenemos que matar a Vecna. Tenemos que contener una invasión». La atmósfera en la sala se volvió gélida. La mención de un ejército había dejado a todos sin aliento, pero fue la voz de Max, cargada de una extraña vibración, la que cortó el aire como una cuchilla. «Anoche», comenzó Max, con los ojos brillando con un rastro del fuego de Kurama, «cuando puse mi mano sobre Billy y el chakra del zorro quemó la oscuridad, escuché algo. No eran gritos, ni el ruido de la colmena. Eran relojes. 4 campanadas lentas y pesadas, como si el tiempo mismo se estuviera rompiendo». Naruto se tensó visiblemente.
Sus ojos azules se entrecerraron mientras los recuerdos de la batalla en el ático volvían a él con una claridad violenta. Los portales, susurró Naruto, y su voz envió un escalofrío por la espalda de Steve. Mientras Vecna se hundía en las sombras anoche, antes de que los tentáculos lo cubrieran, lo escuché susurrar entre dientes. Hablaba de 4 puertas. 4 grietas para que el mundo de abajo devore al de arriba. Nancy Wheeler, cuyo cerebro siempre trabajaba a 1000 revoluciones bajo presión, se puso de pie de un salto. Se acercó al mapa de Hawkins y, con un marcador rojo, rodeó con fuerza 2 puntos, el remolque de Erie y lago donde murió Patrick, 2 dijo Nancy, con la voz temblando ligeramente por la revelación. Vecna ya tiene 2. Si el plan son 4 portales para fragmentar la realidad de Hawkins y dejar entrar a ese ejército, entonces nos faltan piezas. Él necesita 2 muertes más. 2 sacrificios para completar la cruz y abrir las puertas de par en par. Un silencio sepulcral cayó sobre el grupo. Lucas miró con preocupación a Max, y Dustin tragó saliva, mirando hacia las ventanas como si esperara que el suelo se abriera en ese mismo instante. Pero entonces, dentro del subconsciente de Max, una voz mucho más antigua y oscura que la de cualquier monstruo de Hawkins retumbó con una autoridad absoluta. Kurama, el gran zorro de las 9 colas, soltó un gruñido que hizo que el chakra naranja alrededor de Max palpitara con fuerza. Se equivoca, niña Siseo Kurama, y Max repitió sus palabras en voz alta, con una frialdad que heló la sangre de los presentes. No son 2. Billy fue el tercero. Su muerte estaba destinada a ser la 3ª puerta, y aunque Naruto lo salvó y yo purifiqué su alma, el daño en el tejido de este mundo ya está hecho. Solo queda uno. Solo falta un portal para que el ejército de las sombras descienda sobre nosotros. Mientras tanto, a miles de kilómetros de distancia, en las profundidades del desierto de Nevada, el aire dentro del silo subterráneo del proyecto Nina era frío y olía a antiséptico. 11 emergía del tanque de privación sensorial, con el agua resbalando por su rostro y los electrodos aún pegados a su sien. Su respiración era errática, pero sus ojos estaban más vivos que nunca. En el vacío, lo había visto todo. Había sentido la vibración del chakra de Naruto, esa calidez que le recordaba a la esperanza, y había escuchado la aterradora conclusión de Kurama sobre el 4º portal. 11 se arrancó los cables de un tirón y salió del tanque, ignorando a los científicos que intentaban estabilizarla. Sus pies descalzos golpearon el hormigón frío mientras caminaba directamente hacia la cabina de observación, donde el Dr. Owens y el Dr. Brenner, Papa, observaban los monitores. La puerta se abrió de golpe por la fuerza de su telequinesis. Se acabó, gritó 11, con la voz temblando de rabia y determinación. Una gota de sangre comenzó a deslizarse por su nariz. 11, aún no estás lista, dijo Brenner, con esa calma clínica que tanto la atormentaba. El proceso Nina no ha terminado. Si te vas ahora, perderás la oportunidad de recuperar todo tu potencial. Mis amigos van a morir, le gritó 11, dando un paso al frente que hizo que las luces del techo parpadearan violentamente. Naruto está allí. Lo vi. Él luchará contra un ejército junto a mis amigos, pero no pueden detener portales sin ayuda. Dr. Owens intercambió una mirada preocupada con Brenner. ¿Un ejército? 11, ¿de qué estás hablando? Henry, susurró ella, y el nombre hizo que incluso Brenner se tensara. Vecna tiene un plan. 4 portales. 3 ya están abiertos. Si el último se abre, Hawkins caerá. Y yo soy la única que sabe cómo detenerlo de verdad. Ya lo derroté una vez. Lo envié al infierno cuando solo era una niña, y lo haré de nuevo. 11 apretó los puños, y el cristal de la sala de control empezó a agrietarse bajo la presión de su poder. Necesito ir a Hawkins. Ahora. No voy a dejar que Naruto y Max peleen solos esta guerra. Si no me ayudan a salir de aquí, voy a derribar este desierto entero hasta encontrar el camino. Brenner miró a su hija y, por primera vez en mucho tiempo, vio algo que lo superaba. No era solo poder, era el vínculo que la unía a sus amigos y a ese extraño guerrero rubio lo que la hacía verdaderamente peligrosa. Martin Brenner, el hombre que siempre había buscado enjaular el potencial de 11 bajo el pretexto de protegerla, guardó silencio. En cualquier otra línea temporal, en cualquier otra circunstancia, habría ordenado a los guardias sedarla y encerrarla en una celda de aislamiento. Pero al mirar a los ojos de 11, ya no vio a la niña asustada de Hawkins, vio una fuerza de la naturaleza que no podía ser contenida. Su voluntad era ahora tan vasta y poderosa como el océano, y oponerse a ella sería simplemente ser arrastrado por la marea. Está bien, susurró Brenner, su voz cargada de una resignación que nunca antes había mostrado. Ve. Salva tu hogar.
El Dr. Owens, al sentir que el muro de Brenner finalmente se derrumbaba, no perdió ni un segundo. Sabía que cada minuto que pasaba era un minuto en el que la barrera entre Hawkins y el Upside Down se volvía más delgada. Escucharon al hombre, gritó Owens a los científicos y operativos que se habían quedado paralizados. Recojan los equipos móviles. Preparen los suministros médicos y las radios de largo alcance. Nos vamos ahora. No dejamos rastro de este lugar. El laboratorio se convirtió en una colmena de actividad frenética. Los documentos eran incinerados, los monitores apagados y las maletas cargadas con tecnología experimental. Mike, Bill, Jonathan y Argylle se miraron entre sí. No hacían falta palabras. Mike apretó los puños, con la mirada fija en 11, sintiendo que por fin estaban en el bando que ganaría la guerra. Bill sintió un escalofrío recorrer su nuca, esa vieja conexión con el de su ella-mentes advirtiéndole que el final estaba cerca, pero esta vez no tenía miedo, tenía a Naruto y 11 de su lado. Jonathan cargó su mochila al hombro con determinación, listo para proteger a su hermano y a sus amigos a cualquier precio. Argylle, aunque confundido por la intensidad militar del momento, ajustó su gorra y se preparó para conducir como nunca antes lo había hecho. El motor de la furgoneta de Surfer Boy Pizza y los vehículos del gobierno rugieron al unísono, haciendo eco en las paredes del silo. Era el sonido del contraataque. El viaje de regreso a Hawkins, hacia el epicentro de la batalla final contra Vecna y su ejército, había comenzado oficialmente. El ambiente en la sala de la casa de Max seguía cargado, pero la tensión se rompió por un momento cuando Robin, con su habitual curiosidad atropellada, ladeó la cabeza mientras observaba el tenue resplandor naranja que todavía emanaba de los dedos de Max. Tengo que preguntarlo porque si no, voy a explotar, soltó Robin, gesticulando con las manos. Max, ahora que tienes ese perro de fuego gigante viviendo en tu cabeza y que básicamente purificaste a Billy como si fueras un exorcista de élite, ¿significa que eres más fuerte que Naruto? ¿Eres tú la nueva jefa del escuadrón? Max se echó hacia atrás en el sofá, cruzando los brazos con una sonrisa de suficiencia. Su personalidad sarcástica y desafiante brilló a pesar del cansancio. ¿Que si soy más fuerte? Por favor, Robin, respondió Max, lanzándole una mirada burlona a Naruto. El rayito de sol está pasado de moda. Ahora el zorro poderoso es mío. Naruto solo es el que lanza cuchillos y corre rápido, yo soy la que tiene el fuego real ahora. Naruto soltó una carcajada genuina y sorprendida, inclinándose hacia adelante mientras miraba con fascinación el aura que rodeaba a su amiga. Vaya, Max. No sabía que tenías tantas ganas de jubilarme, dijo Naruto riendo, aunque sus ojos azules brillaban con respeto. Me gusta esa actitud, date vallo. Ese fuego te queda bien, pero no te confíes. Sin embargo, antes de que Max pudiera soltar otro comentario mordaz, la risa en su interior cesó. La voz de Kurama retumbó en su mente, no con ira, sino con una seriedad gélida que le heló la sangre. No te dejes llevar por tu propia arrogancia, mocosa pelirroja, siseó el zorro de las 9 colas, haciendo que Max se pusiera tensa de repente. No confundas las cosas. Naruto es un recipiente nacido y forjado para este poder. Él tiene una red de canales de chakra que recorre cada centímetro de su ser. Tú solo eres una humana de un mundo vacío. Max se quedó callada, parpadeando, mientras el resplandor naranja en sus manos parpadeaba erráticamente. Te estoy prestando mi esencia, pero tu cuerpo no tiene tenketsu ni vías de circulación, continuó Kurama. No puedes controlar mi poder como él lo hace, solo puedes dejar que fluya a través de ti como lava por un tubo de cristal. Si intentas forzarlo, ese cristal se romperá. Tú eres el arma, pero él sigue siendo el maestro de armas. En el mundo real, Max bajó la mirada a sus manos, su sonrisa sarcástica desapareciendo poco a poco. Parece que el zorro opina lo contrario, murmuró Max, con la voz un poco más baja. Dice que no tengo las conexiones adecuadas. Que si intento jugar a ser Dios, voy a terminar estallando. Naruto dejó de reír y puso una mano suave sobre el hombro de Max, su mirada volviéndose protectora. Kurama tiene razón, Max, explicó Naruto con suavidad. Tu cuerpo no está acostumbrado a procesar tanta energía. Lo que hiciste con Billy fue un milagro de voluntad, pero para la guerra que viene, necesitamos que seas nuestro escudo, no que te quemes desde adentro. Yo me encargaré del ataque pesado, tú mantén la luz encendida para que Vecna no pueda tocarnos el alma. Nancy, que había estado observando el intercambio en silencio, golpeó el mapa sobre la mesa para recuperar la atención de todos. Da igual quién sea más fuerte, sentenció Nancy con firmeza. Lo que importa es que Vecna solo necesita un portal más.
Una muerte más para que Hawkins desaparezca. Y si Naruto tiene razón sobre ese ejército, no solo tenemos que matar a Henry. Tenemos que cerrar esa cuarta puerta antes de que se abra. El sol de la mañana de Hawkins proyectaba sombras alargadas y distorsionadas, como si el mismo paisaje presagiara la oscuridad que estaba por descender. La casa de Max se convirtió en el centro de mando de una resistencia desesperada. Nancy Wheeler no perdió tiempo. Con la eficiencia de un general, se echó la mochila al hombro y miró a Steve, Robin y Billy. Si vamos a enfrentar a un ejército, necesitamos algo más que bates de madera y resorteras, sentenció Nancy. Hay una tienda de suministros de caza a las afueras. Necesitamos escopetas, rifles y toda la munición que podamos cargar. Steve asintió, tomando las llaves del auto. Traeremos suficiente fuego para que Vecna se arrepienta de haber salido de su agujero. El motor del auto rugió y los tres partieron a toda velocidad, dejando atrás una estela de polvo. Sabían que el tiempo era su enemigo más implacable. Mientras tanto, el resto del grupo se dirigió en dirección opuesta, hacia lo profundo del bosque de Hawkins. Naruto caminaba a la cabeza, seguido por Eddie, un Dustin cargado de equipo y un Lucas que no le quitaba la vista de encima a Máximo. El bosque se sentía distinto. El aire era más denso, cargado de una electricidad estática que hacía que el vello de los brazos se erizara. Era el chakra de Naruto y la esencia del Biju resonando con la tierra. En el silencio de la caminata, la conciencia de Max fue arrastrada de nuevo al espacio mental compartido. Frente a ella, la imponente figura de Kurama bostezó, mostrando colmillos del tamaño de espadas. Escucha bien, mocosa, la voz del zorro retumbó en los huesos de Max. Naruto camina con calma porque su cuerpo fue diseñado para ser mi jaula y mi canal. Él tiene redes de chakra, conductos que recorren su espíritu como venas de fuego. Él puede moldear mi poder, convertirlo en una esfera o en una hoja. Max intentó visualizar esas venas, pero Kurama soltó un gruñido seco. Tú no tienes eso. Tu mundo es hueco, sin energía natural. Nunca podrás controlar este poder, Max Mayfield. Si intentas dominarlo como lo hace Naruto, tu corazón estallará antes de que puedas decir una palabra. Para ti, yo no soy una herramienta. Soy un incendio forestal. Tú solo eres el bosque que lo contiene. Max apretó los puños mientras caminaba por la maleza real, sintiendo el calor de Kurama quemando bajo su piel. No busques la técnica, continuó el zorro. Busca la voluntad. Tu única función será ser un conducto. Si tu voluntad flaquea, el fuego te consumirá. Si es fuerte, serás el arma más destructiva que este mundo haya visto jamás. Pero recuerda, nunca serás la dueña de la bestia. En lo profundo del bosque, el aire se sentía pesado, como si la realidad misma estuviera tensa, esperando un impacto. Naruto se detuvo en un pequeño claro, rodeado de árboles que parecían observar en silencio. Dustin, Lucas y Eddie se quedaron a una distancia prudente, con una mezcla de miedo y fascinación en sus rostros. Max cerró los ojos, tratando de ignorar el latido acelerado de su corazón. En ese momento, la voz de Kurama volvió a retumbar en su mente, más profunda y autoritaria que antes, mientras la imagen del enorme zorro se alzaba tras los barrotes de su conciencia. Escucha bien, humana, porque no lo repetiré, gruñó el Biju. Tú no eres Naruto. Él nació para esto, tú solo eres un accidente del destino. No pienses que puedes invocar mi poder a tu antojo. Solo usarás mi chakra cuando yo lo decida, cuando yo acepte liberarlo. Max sintió un calor repentino, pero no venía de dentro, sino que empezaba a rodear su piel como una armadura invisible. Como no tienes canales de chakra, no dejaré que mi poder recorra tu interior, terminarías convertida en cenizas, continuó Kurama. Lo conduciré por el exterior de tu cuerpo. Será un manto, un escudo y un arma externa. Pero eso significa que nunca alcanzarás la velocidad de rayo de ese rubio, ni su fuerza bruta por cuenta propia. Max apretó los puños, sintiendo cómo el vapor naranja empezaba a bailar alrededor de sus brazos, formando garras etéreas que flotaban a milímetros de su piel. Sin embargo, la voz de Kurama se volvió una tentación oscura y poderosa. Hay una forma. Si en el calor de la batalla me entregas el control total de tu cuerpo, si dejas que sea yo quien mueva tus hilos, entonces seré yo quien ataque. Usaré tu forma como un envase para desatar mi fuerza real. En ese momento, no habrá monstruo en este mundo que pueda mantenerse en pie ante nosotros. En el mundo real, Max abrió los ojos. Sus pupilas estaban ligeramente rasgadas y un aura naranja vibrante la envolvía, pero no se fundía con ella, sino que palpitaba como una llama externa que la protegía. Naruto la observó con seriedad, notando la diferencia. Max, lo noto.
Tu energía no fluye como la mía, es como si estuvieras envuelta en un incendio controlado. Kurama está siendo cuidadoso contigo. Max miró a sus amigos y luego a sus manos envueltas en luz carmesí. Me ha dicho las reglas, dijo con voz firme, aunque sus ojos mostraban el peso de la responsabilidad. No soy un ninja, Naruto. Soy un recipiente. Si las cosas se ponen feas, tendré que dejar que él tome el volante. Eddie tragó saliva, mirando el suelo que empezaba a agrietarse bajo los pies de Max debido a la presión del chakra externo. O sea que, ¿podemos acabar con un zorro gigante de 10 metros con el pelo de Max?, preguntó Eddie, intentando bromear para no entrar en pánico. Porque eso suena a un plan de nivel legendario. El claro del bosque se convirtió en un campo de batalla en un parpadeo. En cuanto Max cedió la voluntad, su cuerpo dejó de pertenecerle. Sus ojos se volvieron de un rojo carmesí con la pupila rasgada, y el manto de chakra naranja que la rodeaba se volvió más denso, casi sólido, formando garras y una cola que azotaba el suelo con furia. Sin previo aviso, Kurama Max se lanzó al ataque. La velocidad no era la de un humano, sino la de un proyectil de energía pura. Aquí viene, gritó Naruto, reaccionando por puro instinto. Naruto alzó su brazo derecho al costado de su rostro, reforzando el antebrazo con su mano izquierda en una guardia cruzada de hierro. El impacto fue devastador. Cuando el puño envuelto en chakra de Max chocó contra la defensa de Naruto, una onda de choque barrió las hojas secas del suelo y sacudió los árboles cercanos. ¡Bum! Naruto fue arrastrado varios metros hacia atrás, sus botas surcando la tierra mientras absorbía la fuerza bruta del golpe. Vaya, Kurama, exclamó Naruto con una sonrisa tensa mientras recuperaba el equilibrio. No te estás guardando nada, viejo amigo. Kurama no respondió con palabras, sino con una ferocidad implacable. El cuerpo de Max se movía de forma errática y salvaje, lanzando una ráfaga de patadas y puñetazos cargados de una potencia que habría destrozado el acero. Naruto, haciendo gala de su experiencia como el más fuerte del mundo, entró en su estado de flujo. Esquivaba por milímetros, inclinando la cabeza ante una patada giratoria que cortó una rama gruesa detrás de él como si fuera mantequilla. Cubría los golpes directos con movimientos circulares, desviando la energía externa de Kurama para no recibir el impacto de lleno. Lucas observaba con el corazón en la garganta, viendo a su ex moverse como un demonio de luz. Dustin intentaba grabar mentalmente cada movimiento, asombrado por la física imposible del combate. Eddie simplemente se aferraba al suelo murmurando que esto era más metal que cualquier cosa que hubiera escrito jamás. Naruto se dio cuenta de que, en fuerza bruta, el manto externo de Max era una amenaza seria. Necesitaba probar la capacidad de reacción de la nueva Max. Muy bien, subamos el nivel, gritó Naruto mientras daba un salto hacia atrás. En un movimiento casi invisible para el ojo humano, Naruto metió la mano en su bolsa de armas y sacó una docena de kunais con sellos de Iraishin. Con un giro magistral de su cuerpo, los lanzó en todas direcciones. Los cuchillos volaron describiendo arcos perfectos, clavándose en los troncos de los árboles y en el suelo, rodeando a Kurama Max en un círculo de metal y fórmulas de sellado. El escenario estaba listo. Naruto ya no solo estaba probando la fuerza de Max, estaba preparando el terreno para enseñarle lo que significa enfrentarse a un enemigo que puede estar en todas partes al mismo tiempo. Si quieres darme un golpe de verdad, vas a tener que ser más rápida que mi destello, desafió Naruto, con los dedos posicionados para activar su técnica de teletransporte. El claro del bosque se convirtió en una exhibición de velocidad divina. Para Lucas, Dustin y Eddie, Naruto ya no era una persona, era un rayo amarillo que rebotaba entre los árboles con un sonido sordo de aire desplazado. Para Max y Kurama, el mundo se volvió un caos de direcciones. Cada vez que el zorro intentaba lanzar un zarpazo hacia donde Naruto acababa de estar, el rubio ya se había desvanecido, reapareciendo a su espalda, luego a su izquierda y después sobre una rama alta. El bombardeo de imágenes y la imposibilidad de fijar un objetivo empezaron a marear los sentidos de la colmena y el instinto del Biju. Es demasiado rápido, rugió la voz interna de Kurama, sintiendo por primera vez en mucho tiempo la frustración de ser superado en táctica. En medio de ese torbellino, Naruto ejecutó su jugada maestra. Mientras giraba en el aire tras un salto desde un tronco, soltó un kunai casi invisible, sin peso, que cayó silenciosamente entre las hojas secas, justo a unos centímetros de los pies de Máximo. Ni el instinto de Kurama ni la visión de Max lo detectaron, estaban demasiado ocupados tratando de seguir los destellos dorados que cruzaban el cielo del bosque. En un parpadeo que duró menos que un latido, el movimiento cesó. Flash.
Naruto apareció justo frente a Max, tan cerca que ella podía sentir el calor de su respiración. Antes de que el manto de chakra naranja pudiera reaccionar o lanzar un golpe defensivo, el filo frío y oscuro de un kunai ya estaba rozando la piel del cuello de Máximo. Se acabó el juego, viejo amigo, dijo Naruto con una voz tranquila y una sonrisa de confianza. Si esto fuera una pelea a muerte, ya habrías perdido. El aura naranja que rodeaba a Max se detuvo en seco. Los ojos rojos y rasgados parpadearon, volviendo a su azul natural. Kurama, reconociendo la derrota estratégica, soltó un gruñido de respeto en el fondo de la mente de Max y retiró su poder, regresándole el control total de su cuerpo. El manto de chakra se disipó como humo en el viento. Max se quedó inmóvil, mirando el kunai frente a ella y luego los ojos de Naruto. El silencio regresó al bosque, interrumpido solo por los suspiros de alivio de Lucas y Dustin. Naruto guardó el kunai en su estuche y retrocedió un paso, dándole espacio. Eso fue, comenzó Max, tomando una bocanada de aire, pero no estaba asustada. Al contrario, sus ojos brillaban con una euforia que nunca había sentido. Eso fue increíble. Se miró las manos, que todavía temblaban ligeramente no por el miedo, sino por el residuo de la energía de Kurama. Me siento como si pudiera atravesar una pared de un puñetazo, continuó Max, riendo con un toque de incredulidad. Me sentía gigante. Como si el mundo entero fuera pequeño y yo fuera el incendio que iba a quemarlo todo. Es un subidón de adrenalina que no puedo explicar. Naruto asintió, aunque su mirada seguía siendo precavida. Ese es el peligro de Kurama, Max, su poder te hace sentir invencible, pero recuerda lo que te dijo, si te dejas llevar por esa sensación, podrías perderte. Pero para ser tu primera vez bajo su control, lo hiciste mejor de lo que esperaba. Eri se acercó corriendo, con los ojos como platos. Increíble. Eso fue una maldita locura de nivel cósmico. Casi me da un infarto solo de verlos. El ambiente en la tienda de suministros militares y de caza era pesado. Mientras en el bosque se desataba un poder divino, en el mundo de los hombres, el metal frío y la pólvora eran la única esperanza. Steve, Nancy, Robin y un Billy extrañamente calmado, pero con una intensidad peligrosa en la mirada, recorrían los pasillos llenos de estantes de armas. Steve intentaba mantener el ánimo, bromeando con Robin sobre cuál sería el mejor arma para alguien que apenas puede sostener una linterna sin tropezar. Robin reía con nerviosismo, tratando de distraerse de la misión suicida que tenían por delante. Mira, ahí está, susurró Steve, dándole un codazo amistoso a Robin y señalando hacia el fondo de la tienda. Tu oportunidad, Mayfield, Buckley. Ve a hablar con ella. Robin divisó a la chica que le gustaba entre los pasillos de equipo de camping. Su corazón dio un vuelco, pero la emoción se transformó en un nudo de plomo en el estómago en un segundo. La chica no estaba sola, estaba riendo y besándose con un chico. La expresión de Robin se desmoronó. El brillo en sus ojos se apagó instantáneamente. Sin decir una palabra, sin dejar que Steve viera las lágrimas que amenazaban con salir, se dio media vuelta y caminó en dirección opuesta, perdiéndose entre los estantes de uniformes camuflados. Steve suspiró, mirando a su amiga con una mezcla de lástima y frustración. En medio del fin del mundo, la realidad seguía golpeando donde más dolía. Mientras tanto, Nancy estaba concentrada. Sus dedos expertos recorrían el cañón de una escopeta de corredera, evaluando el peso y el mecanismo. Para ella, esto no era una compra, era la preparación para una ejecución. ¿Sabes? Esas son de corto alcance. Una voz arrogante y familiar rompió su concentración. Nancy levantó la vista. Jason Carver y su séquito de atletas reconvertidos en vigilantes estaban parados a unos metros, cargados con equipo de protección y bates con clavos. Jason la miraba con una mezcla de sospecha y superioridad, todavía obsesionado con su cacería de brujas contra Eddie. Si realmente estás buscando protegerte de lo que está pasando en este pueblo, Wheeler, vas a necesitar algo con más puntería, continuó Jason, ignorando que Nancy ya había matado monstruos que él ni siquiera podría imaginar en sus pesadillas. No querrías que un cultista se te acerque demasiado, ¿verdad? Nancy no se inmutó. Apretó el agarre en la escopeta, sintiendo la presencia de Billy moviéndose lentamente detrás de ella, como un depredador que acababa de detectar una presa molesta. Sé exactamente para qué sirve esta arma, Jason, respondió Nancy con una voz gélida. Y créeme, el alcance es lo último que debería preocuparte si te cruzas en mi camino. La tensión en la tienda de armas alcanzó el punto de ebullición. Jason, con esa sonrisa de superioridad que ocultaba un fanatismo peligroso, apretó los dedos alrededor del cañón de la escopeta que Nancy sostenía.
El metal crujió bajo la presión de sus guantes de cuero. El problema con esto, Wheeler siseó Jason, acercándose lo suficiente para que ella pudiera oler su arrogancia, es que en un combate cuerpo a cuerpo, cualquiera con suficiente fuerza puede tomar este cañón y redirigirlo hacia ti. Estarías muerta antes de apretar el gatillo. Nancy no retrocedió, pero antes de que pudiera soltar una respuesta mordaz o usar la culata para golpearlo, una tercera mano, mucho más grande y cargada de una fuerza que no parecía humana, se cerró sobre el arma. Billy Hargrove apareció como una sombra salida de una pesadilla. No hubo advertencia, ni pasos audibles. Solo el sonido del metal chocando contra el metal cuando Billy sujetó el cañón con una presión que hizo que Jason soltara un gemido de sorpresa. Con un movimiento seco y violento, Billy tiró del arma hacia adelante, estrellando el cañón directamente en el esternón de Jason. El impacto le sacó el aire al capitán del equipo de baloncesto, quien tropezó hacia atrás hasta chocar contra un estante de municiones. Antes de que Jason pudiera recuperarse, Billy dio un paso al frente y hundió la punta del cañón en el hueco de la garganta de Jason, obligándolo a levantar la barbilla. Los ojos de Billy, aunque ya no eran negros, conservaban una intensidad eléctrica, un eco del fuego de Kurama que lo había purificado. Escúchame bien, jugador de basura, gruñó Billy, su voz vibrando con una amenaza que hizo que los amigos de Jason se quedaran congelados. No estás en la cancha. No estás dando un discurso en el ayuntamiento. Estás en el mundo real, y en el mundo real, si vuelves a tocar a alguien de mi grupo, te voy a meter este cañón por la garganta hasta que aprendas a guardar silencio. Toda la tienda se quedó en silencio. El dueño del local puso la mano sobre el mostrador, dudando si sacar su propia arma, pero la mirada de Billy era la de alguien que ya ha estado en el infierno y ha vuelto para contarlo. Jason, con el rostro pálido y el sudor frío recorriéndole la frente, tragó saliva con dificultad, sintiendo el frío acero del arma presionando su tráquea. La diferencia de aura era abismal. Jason era un chico asustado jugando a ser soldado, Billy era una fuerza de la naturaleza. Nancy miró a Billy, sorprendida por su intervención pero aprovechando el momento para recuperar su arma. Steve se acercó lentamente, con una mano en el hombro de Billy, no para detenerlo, sino para asegurarse de que no lo matara ahí mismo frente a los testigos. Billy, ya entendió el punto, dijo Steve en voz baja, mirando de reojo a los aterrados amigos de Jason. Nancy, manteniendo una calma gélida que contrastaba con la violencia que acababa de presenciar, se acercó al mostrador. Sin decir una sola palabra extra, puso el dinero sobre la madera y tomó la escopeta. Para ella, Jason y sus amigos eran solo una distracción molesta comparado con lo que se venía. Billy, sin embargo, no había terminado. Mientras Jason recuperaba el aliento, Billy alargó la mano con una velocidad que dejó a los atletas pasmados y le arrebató una pistola que Jason llevaba enfundada en el cinturón. Bonito juguete, dijo Billy, examinando el arma con desprecio. Pero en tus manos solo sirve para lastimarte. Caminó hacia el mostrador, puso el dinero de la pistola de Jason y le dedicó al capitán del equipo una sonrisa cargada de veneno y superioridad. ¿Sabes cuál es la diferencia entre nosotros, Carver?, preguntó Billy, ajustándose la chaqueta. Que Arrington y yo somos mucho mejores jugadores de lo que tú serás jamás. La diferencia es que nosotros jugamos en las ligas reales, mientras que tú solo has jugado contra conos. Steve, que ya estaba en la puerta, soltó una pequeña risa amarga. Billy le lanzó el arma a Nancy para que la guardara y el grupo salió de la tienda, dejando a Jason humillado frente a sus propios seguidores. El motor del auto de Steve rugió, rompiendo el silencio del estacionamiento mientras salían a toda velocidad, quemando neumáticos en dirección al bosque para reunirse con Naruto. Dentro del coche, el ambiente era eléctrico, el peso de las armas, el despecho de Robin y la adrenalina de Billy creaban una mezcla explosiva. En la entrada de la tienda, Jason Carver observaba cómo la estela de polvo del auto desaparecía en el horizonte. Sus nudillos estaban blancos de tanto apretar los puños y su rostro estaba deformado por una mueca de puro odio. No se van a salir con la suya, susurró Jason, con los ojos inyectados en sangre. No son héroes. Son monstruos. Y voy a quemar a ese maldito ninja y a los Hargrove junto con el resto de su secta. Sus amigos se acercaron, armados con bates y las pocas armas que les quedaban. La mirada de Jason ya no era la de un chico preocupado por su novia, era la de un hombre que había perdido la razón y buscaba venganza a cualquier precio. El claro junto al bosque se había transformado en un taller de guerra improvisado. El sol empezaba a bajar, bañando el campo de un tono anaranjado que recordaba peligrosamente al chakra de Kurama.
El sonido del metal siendo cortado y el olor a gasolina llenaban el aire, marcando el inicio de la resistencia final de Hawkins. Nancy estaba arrodillada sobre una lona, sujetando firmemente la escopeta nueva. Con la ayuda de Robin, que sostenía la herramienta de corte, Nancy comenzó a recortar el cañón. El chirrido del metal era estridente, pero Nancy ni siquiera parpadeó. «Sabes que esto no es legal, ¿verdad?», murmuró Robin, aunque su voz carecía de su energía habitual. Sus ojos estaban ligeramente hinchados y su mente seguía atrapada en la imagen de Vicky en la tienda. «En este momento, la legalidad es lo último que me preocupa», Robin respondió Nancy sin levantar la vista. «Lo que importa es que esto no va a fallar cuando tenga uno de esos monstruos enfrente. El alcance será menor, pero el impacto será devastador». Robin asintió mecánicamente, pasando una lija por el borde afilado del cañón recién cortado. El silencio entre ambas era pesado. Nancy sabía que su amiga estaba sufriendo, pero en este ejército, el dolor personal tenía que guardarse en el cargador hasta que la batalla terminara. A unos metros, Dustin y Eddie trabajaban con una energía frenética. Estaban usando tapas de botes de basura y reforzándolas con clavos largos y oxidados, creando escudos improvisados. Lucas les ayudaba a afilar la punta de unas lanzas hechas con barras de metal y cuchillos de caza atados con cinta aislante. «Si los murciélagos se acercan, esto les dará una sorpresa muy desagradable», dijo Eddie, probando el peso de una de las lanzas. «Es como una campaña de D&D, pero si fallamos el tiro, no hay un nuevo personaje esperando». «No vamos a fallar», sentenció Dustin, ajustándose la gorra. «Tenemos a un ninja de otra dimensión y a Max con el poder de un dios zorro. Solo tenemos que asegurarnos de que los pequeños no nos rodeen». El rincón más tenso era el de las bombas Molotov. Steve y Billy estaban sentados frente a frente, rodeados de botellas vacías, trapos y bidones de gasolina. El silencio entre ellos era incómodo, cargado con el recuerdo de su rivalidad en el pasado, y la extraña redención que estaban viviendo ahora. Steve llenaba las botellas con cuidado, mientras Billy cortaba las tiras de tela con un cuchillo táctico. De vez en cuando, sus miradas se cruzaban, pero nadie decía nada. No había necesidad. Ambos eran los protectores del grupo, los que se pondrían en primera línea para recibir los golpes. Billy terminó de anudar un trapo en una botella y se la pasó a Steve. Su mirada era tranquila, purificada por el chakra, pero conservaba ese fuego salvaje. Steve tomó la botella y asintió levemente, un pacto silencioso de tregua ante el fin del mundo. Naruto observaba la escena desde la linde del bosque, con Max a su lado. El rubio se sentía extrañamente conmovido. Había visto a grandes naciones ninja prepararse para la guerra, pero ver a estos humanos normales fabricar armas con basura y valentía le recordaba por qué valía la pena luchar por este mundo. «Nuestros amigos son increíbles, Max», susurró Naruto. «No tienen poderes, no tienen sellos, pero tienen el mismo espíritu que los mejores guerreros de mi aldea». Max, que todavía sentía el eco del poder de Kurama en sus venas, apretó el Walkman en su cinturón. «Tienen que serlo», respondió ella. «En Hawkins, o aprendes a pelear con lo que tienes, o te conviertes en parte del paisaje». El atardecer no era una puesta de sol común, era una herida abierta en el cielo de Hawkins. Los tonos rojizos y violetas se mezclaban con una neblina densa que parecía absorber cualquier sonido, dejando al grupo en un silencio sepulcral mientras avanzaban por la maleza hacia la imponente y retorcida silueta de la casa Creel. Naruto lideraba la marcha, pero ya no era el chico escandaloso de ropa naranja brillante. Se movía como una sombra proyectada por la misma muerte. Sus pantalones negros, ajustados con vendas en los tobillos para evitar cualquier ruido innecesario, le daban una figura estilizada y peligrosa. La prenda de manga larga, negra y ceñida hasta el cuello, ocultaba sus músculos en tensión, diseñada específicamente para el sigilo y la máxima movilidad. En este estado, Naruto no parecía un héroe, parecía un arma letal lista para ser disparada. A su lado, el resto del grupo caminaba con la misma determinación. Nancy llevaba su escopeta recortada al hombro, Steve y Billy, con chaquetas militares y el rostro manchado de hollín, cargaban las bombas Molotov. Dustin, Lucas y Eddie sostenían sus escudos y lanzas improvisadas como soldados veteranos. Llegaron a la casa. La madera crujía bajo sus pies como si el edificio mismo estuviera sufriendo. Nadie habló. No hacían falta palabras, el plan estaba grabado en sus mentes con fuego. Subieron las escaleras con paso firme. El aire se volvía más frío y metálico a medida que se acercaban a la planta superior. Al llegar al ático, el escenario era dantesco.
En el centro de la habitación, la membrana del portal que se había formado durante la crisis de Billy palpitaba con una luz naranja enferma y rítmica, como el latido de un corazón gigante. Las enredaderas de la colmena serpenteaban por el suelo, vibrando ante la presencia de los intrusos. Naruto se detuvo frente a la grieta, el borde del portal iluminando su rostro serio y sus ojos azules, que ahora buscaban cualquier señal de peligro. Este es el punto de no retorno, susurró Naruto, su voz resonando en el ático silencioso. Cruzamos esto y estaremos en el jardín de Vecna. Max se adelantó, colocándose a su lado. Un pequeño destello de chakra naranja bailó en sus ojos, respondiendo a la cercanía del Upside Down. Miró a sus amigos, a Lucas, a Steve, a su hermano Billy. Hagámoslo, dijo Max con una firmeza que sorprendió incluso a Naruto. Uno a uno, el grupo comenzó a descender por la grieta, dejando atrás el mundo real para entrar en la dimensión donde el ejército de sombras los esperaba para la batalla final. Mientras el grupo de Hawkins se adentraba en las fauces del Upside Down, en el otro extremo del mundo, el destino también movía sus piezas entre la nieve y el acero. En la desolada prisión de Kamchatka, el rugido de los motores de un helicóptero viejo y maltratado rompía el silencio glacial. Yuri maldecía en ruso mientras ajustaba los controles, presionado por la mirada impaciente de un Jim Hopper que parecía forjado en hierro tras su paso por el Gulag. Joyce ayudaba a Murray a cargar los últimos suministros, mientras Enzo vigilaba el perímetro con un rifle en alto. Pero la sorpresa del grupo era Alexei, quien tras haberse reunido milagrosamente con Murray, revisaba los niveles de combustible con su característica curiosidad infantil, compartiendo un momento de calma tensa con el calvo conspiranoico. «Rápido», Yuri gritó Hopper, cuya voz era más ronca que nunca. «Paciencia, americano», respondió Yuri con una sonrisa maníaca. «Esta belleza volará, pero no gracias a tus gritos». Sabían que estaban a medio mundo de distancia, pero la conexión era real. Mientras ellos luchaban por salir de Rusia, en Hawkins, el clímax de la guerra estaba a punto de estallar. De vuelta en el ático de la casa Creel del Upside Down, el aire sabía a ceniza y electricidad. El grupo estaba rodeado por la neblina roja, escuchando el latido constante de la colmena. Nancy revisó su escopeta recortada y miró al grupo con una seriedad militar. «Escuchen bien», dijo Nancy en un susurro firme. «Henry sabe que estamos aquí. En cuanto sienta que su vida corre peligro, irá tras la cuarta víctima. No podemos permitir que el portal se complete». Naruto se adelantó. Su nueva ropa negra se mimetizaba perfectamente con las sombras del lugar. Se acercó a Nancy, con un movimiento solemne, le entregó uno de sus kunais de 3 puntas. El metal frío brillaba con el sello del dios del trueno volador. «Nancy, quédate con esto», dijo Naruto con voz gélida. «Es mi ancla. No importa dónde esté, si me necesitas o si Vecna aparece, este sello me traerá de vuelta en un parpadeo». Nancy asintió, guardando el arma con cuidado en su cinturón táctico. Naruto se giró hacia el resto: Steve, Billy, Max, Lucas, Dustin y Eddie. «El plan es este», continuó el rubio, y sus pupilas empezaron a rasgarse ligeramente. «El ejército de Vecna se dirige hacia aquí. Si nos rodean a todos, no tendrán oportunidad. Yo voy a ser el cebo. Voy a atraer a cada Demogorgon y cada murciélago lejos de esta casa». «Naruto, es una locura», exclamó Dustin. «Son miles». Naruto esbozó esa sonrisa de medio lado, la que solo aparece cuando está listo para hacer lo imposible. «Soy un shinobi de la hoja. Correr es lo que mejor hago. Ustedes entren en la casa, encuentren a Vecna y aguanten. En cuanto aleje a la horda, regresaré al kunai de Nancy y terminaremos con esto juntos». Sin esperar respuesta, Naruto se lanzó por la ventana rota del ático. En el aire, realizó un sello manual y decenas de clones de sombra aparecieron a su lado, cayendo como cometas negros sobre el bosque del Upside Down. «Por aquí, malditos monstruos», rugió Naruto, liberando una ráfaga de chakra tan potente que iluminó el horizonte como un segundo sol. El suelo tembló. Miles de chillidos respondieron desde todas las direcciones. La marea de monstruos cambió de rumbo, persiguiendo al destello que se alejaba a toda velocidad hacia la espesura. Nancy levantó su escopeta. «Es nuestra señal. Vamos». El rugido de las hélices del helicóptero militar cortaba el aire con una violencia ensordecedora. Gracias a los últimos contactos de alto nivel de Owens, habían logrado evitar las carreteras y cruzar el espacio aéreo a una velocidad que ningún vehículo terrestre podría igualar. Dentro de la cabina, la tensión se podía cortar con un cuchillo. Mike no soltaba la mano de Once, quien estaba sentada en el suelo con los ojos cerrados y una venda improvisada cubriéndole la vista.
Bill miraba por la ventana, con la mano en su nuca, sintiendo ese hormigueo familiar y doloroso que le indicaba que estaban entrando en la zona de influencia de la mente colmena. Jonathan y Argylle intercambiaban miradas de terror puro mientras veían cómo, a lo lejos, la silueta de Hawkins empezaba a aparecer bajo una cúpula de nubes rojas y relámpagos oscuros. 11 se sumergió en el plano astral. Caminó sobre el agua negra del vacío, buscando la luz de sus amigos. Primero sintió a Max, una llama naranja vibrante que quemaba con una intensidad nueva. Pero cuando buscó la presencia de Naruto, lo que encontró la dejó paralizada en su trance. Entró en la conciencia de Naruto para avisarle que estaban cerca, esperando encontrar ese inmenso paisaje mental donde siempre reinaba la figura imponente del zorro de las 9 colas. Sin embargo, se topó con una soledad absoluta. Naruto susurró 11 en el mundo real, mientras su proyección astral buscaba desesperadamente. Kurama no estaba. Ese espacio que antes ocupaba la presencia masiva y cálida del Biju ahora estaba en silencio. Naruto estaba peleando con su propio poder, con su propia voluntad. La ausencia del zorro en su interior dejó a 11 en un estado de shock, no entendía cómo él podía seguir adelante sin esa fuerza que lo definía. En el Upside Down, Naruto no se percató de que 11 lo observaba desde el plano mental. No podía permitirse el lujo de distraerse. Era un borrón negro zigzagueando entre los árboles de ceniza. Detrás de él, el cielo estaba cubierto por una alfombra de Demobats y el suelo retumbaba bajo las garras de cientos de Demogorgons que rugían con un hambre insaciable. Naruto saltaba de rama en rama, usando su agilidad física pura y su entrenamiento ninja para mantenerse un paso por delante de la muerte. «Vengan por mí, montones de basura», gritó Naruto, lanzando un kunai explosivo hacia un grupo de monstruos que intentaba flanquearlo. Estaba concentrado al 100% en alejarlos de la casa Creel, en ser el cebo perfecto para que Nancy y los demás tuvieran una oportunidad. Sus pulmones ardían y su ropa negra estaba cubierta de polvo gris, pero su mirada era de acero. Sin Kurama para reponer sus energías, cada movimiento contaba, y Naruto Uzumaki estaba demostrando por qué era un maestro del sigilo y la supervivencia incluso cuando estaba solo contra un mundo entero. La tensión en la casa Creel alcanzó un nivel insoportable. Mientras el aire en el Upside Down se volvía cada vez más denso y cargado de un olor a azufre y carne quemada, el grupo de Nancy y Steve registraba cada rincón del ático y las habitaciones inferiores. Las enredaderas pulsaban, pero Vecna era un fantasma, su presencia estaba en todas partes, pero su cuerpo no aparecía por ningún lado. Sin embargo, el peligro no solo acechaba en la dimensión de las sombras. En el Hawkins real, los neumáticos de una camioneta negra chirriaron al frenar violentamente frente a la mansión abandonada. Jason Carver bajó de un salto, con los ojos desorbitados y una escopeta en las manos que no le pertenecía. Detrás de él, sus amigos, armados con bates y linternas, lo seguían con un miedo que intentaban disfrazar de justicia. «Están aquí», rugió Jason, pateando la puerta principal. «Sé que están haciendo algo impío». Subieron las escaleras a trompicones. El ambiente en la casa real estaba gélido. Al llegar al ático, se detuvieron en seco. Sus linternas iluminaron lo que la mente de Jason ya había predispuesto como el infierno, una grieta roja y palpitante que desgarraba el techo y el suelo, rodeada de una sustancia viscosa que parecía respirar. «Dios mío», susurró uno de los atletas, dejando caer su bate. Jason se acercó al borde del portal, mirando hacia abajo. A través de la membrana traslúcida y distorsionada del Upside Down, vio una figura. Del otro lado, en la dimensión oscura, Eddie Manson estaba de espaldas, sosteniendo su lanza improvisada mientras vigilaba el portal para asegurarse de que nada entrara, o saliera. Desde la perspectiva de Jason, Eddie parecía estar en medio de un torbellino de sangre y sombras, moviéndose con un propósito siniestro. «Manson», gritó Jason desde el mundo real, aunque su voz llegó al otro lado como un eco distorsionado y fantasmal. Eddie se giró bruscamente, mirando hacia el portal en el techo. Vio las luces de las linternas y las siluetas borrosas de Jason y su grupo. «Jason», exclamó Eddie, retrocediendo. «Vete de aquí, idiota. No entiendes lo que está pasando». Pero para Jason, la imagen de Eddie en ese paisaje de pesadilla fue la confirmación final. No vio a un chico tratando de salvar el mundo, vio al líder de Elfire invocando demonios en un paisaje de azufre. «Es un ritual», bramó Jason, volviéndose hacia sus amigos con una furia fanática. «Mírenlo. Está en el centro de su templo. Él mató a Chirisi y ahora está abriendo las puertas del infierno».
Jason apuntó su arma hacia el portal, sin entender que disparar a través de él podría golpear a cualquiera. Mientras Jason se preparaba para detener el ritual con violencia, una risa fría y gutural resonó en las paredes de ambas dimensiones. Vecna no estaba escondido porque tuviera miedo, estaba esperando a que todas las piezas estuvieran en su lugar. El odio de Jason en el mundo real y la desesperación del grupo en el Upside Down eran el combustible perfecto para el cuarto portal. El ambiente en la versión del Upside Down de la casa Creel se volvió un caos absoluto. El aire saturado de esporas y ceniza recibió a Jason Carver y sus seguidores con un frío sobrenatural que calaba hasta los huesos, pero el fanatismo de Jason era un fuego que no se apagaba. Jason bajó las escaleras del ático con la escopeta en alto, barriendo la oscuridad con su linterna. Sus ojos estaban inyectados en sangre, buscando al maestro del ritual. «Sal de ahí, Manson», gritó Jason, su voz distorsionada por la atmósfera de la dimensión oscura. «Sé que estás aquí, adorador del diablo». Eddie, escondido tras una columna podrida y cubierta de enredaderas, respiraba agitadamente. No era un guerrero como Naruto ni tenía el fuego de Max, pero estaba harto de huir. Cuando Jason pasó a su lado, Eddie no corrió. En un movimiento cargado de una ironía poética, se lanzó hacia adelante. Como si las palabras que Jason le había dicho a Nancy en la tienda de armas se volvieran contra él, Eddie sujetó el cañón de la escopeta con ambas manos. «¿Querías hablar de combate a corta distancia, imbécil?», bramó Eddie, usando todo su peso para desviar el arma hacia el suelo. Jason, sorprendido por la fuerza desesperada de Eddie, forcejeó violentamente. El metal de la escopeta crujía mientras ambos luchaban por el control, con el cañón apuntando peligrosamente a todas partes en el espacio reducido del pasillo. Los amigos de Jason, saliendo del choque inicial de estar en otra dimensión, rugieron y se lanzaron sobre Eddie para separarlo de su líder. Pero no contaban con que el Elfire Club ya no era un grupo de nerds asustados. Lucas y Dustin aparecieron desde las sombras de la planta alta. «Déjenlo en paz», gritó Lucas, lanzándose con un placaje sobre uno de los atletas, derribándolo contra una pared de carne palpitante. Dustin, usando su escudo improvisado con clavos, se interpuso entre los otros dos chicos y la pelea de Eddie. «Ustedes no tienen idea de lo que han interrumpido», rugió Dustin, golpeando a uno de los chicos con el borde del escudo. «Estamos tratando de salvar sus patéticas vidas mientras ustedes juegan a la caza de brujas». La planta superior de la casa Creel se convirtió en un nido de golpes, gritos y forcejeos. Mientras tanto, en el piso de abajo, Nancy, Steve y Billy escucharon el estruendo. «Son ellos», dijo Steve, reconociendo la voz de Dustin. «Están peleando arriba». Nancy apretó su escopeta recortada, mirando hacia las escaleras y luego hacia la oscuridad del salón principal. La distracción era perfecta, demasiado perfecta. En medio de la pelea de los chicos, el ambiente cambió. Las enredaderas que cubrían las paredes empezaron a brillar con un rojo intenso. El sonido de los golpes fue opacado por un crujido seco, como el de un hueso rompiéndose. Vecna estaba allí. No arriba con los chicos, sino en el centro mismo de la casa, alimentándose del odio y la violencia que Jason había traído consigo. El cuarto portal no necesitaba un sacrificio de sangre necesariamente. El odio puro de Jason estaba sirviendo como el puente final. Lejos de la casa Creel, en las profundidades del bosque de ceniza, Naruto Uzumaki estaba dando una clase magistral de combate shinobi. Se movía como un borrón negro entre los árboles retorcidos. Con una confianza absoluta que rayaba en la arrogancia, Naruto realizaba volteretas en el aire y cambios de ritmo que dejaban a los murciélagos del revés chocando entre sí. Su kunai destellaba con cada giro, cortando alas y cuerpos de cuero con una precisión quirúrgica. No había miedo en sus ojos azules, solo una concentración gélida. Había atraído a lo mejor del ejército de Vecna, una marea de miles de criaturas que cubrían el cielo y el suelo como una mancha de petróleo vivo. De pronto, Naruto aterrizó en un pequeño claro y se frenó en seco. Se dio la vuelta lentamente, encarando a la horda que rugía y chillaba, convencida de que finalmente lo tenían acorralado. «Cayeron en la trampa, moscas gigantes», murmuró Naruto con una sonrisa de medio lado. Sus manos se movieron a una velocidad que el ojo humano no podría procesar. Los sellos manuales fueron un eco de movimiento borroso. Sujetó su kunai especial a la altura del pecho, y en ese instante, el aire alrededor de él y de la horda entera empezó a vibrar. De las fórmulas inscritas en el metal del kunai, se extendieron sellos de tinta negra que flotaron en el aire, entrelazándose en una red geométrica masiva que cubrió a todo el ejército enemigo. «Irai-Shin, Gidin Thunder», exclamó Naruto.
En un parpadeo de luz cegadora, el claro quedó vacío. No hubo explosión, ni gritos, solo un silencio absoluto. A 1 kilómetro de distancia, en una hondonada profunda del bosque, un clon de sombra de Naruto esperaba sentado sobre una roca. La hondonada no era normal, sus paredes y el suelo estaban tapizados, literalmente, con cientos de papeles explosivos que palpitaban con chakra. En una fracción de segundo, el espacio sobre la hondonada se fracturó y miles de monstruos aparecieron de la nada, cayendo unos sobre otros en el centro de la trampa. El clon se puso de pie, activó un sello y saltó hacia atrás. Katsu, gritó el clon, desapareciendo en una nube de humo justo antes del impacto. ¡Boom! Una explosión colosal, equivalente a un pequeño terremoto, sacudió todo el Upside Down. Una columna de fuego carmesí se elevó hacia el cielo oscuro, desintegrando al ejército de murciélagos y demogorgons en una lluvia de ceniza ardiente. La onda de choque fue tan potente que se sintió hasta en la casa Creel. En el claro original, Naruto suspiró, sintiendo el drenaje de chakra por el uso de un jutsu de transporte a tan gran escala. Se limpió un poco de sudor de la frente, pero su mirada se volvió inmediatamente hacia el horizonte, donde la casa Creel todavía palpitaba. Eso debería mantenerlos ocupados un rato, dijo Naruto, mirando el kunai en su mano. Ahora. Nancy, es hora de volver. Naruto cerró los ojos, concentrándose en la marca de sellado que le había entregado a Nancy Wheeler. El espacio a su alrededor empezó a distorsionarse de nuevo. El estruendo de la pelea en el ático fue silenciado de golpe por una fuerza invisible y abrumadora. Cuando Nancy, Steve, Billy y Robin irrumpieron en la planta superior, no tuvieron tiempo de reaccionar. Una onda de choque psíquica los golpeó de lleno, lanzándolos por los aires como si fueran muñecos de trapo. Crash. Steve y Billy se estrellaron contra las vigas de madera, Nancy y Robin golpearon la pared del fondo, cayendo aturdidas al suelo. Jason y sus amigos, junto a Dustin, Lucas y Eddie, quedaron inmovilizados contra las paredes, atrapados por enredaderas negras que brotaron del suelo como serpientes hambrientas. En medio del caos, las sombras se retorcieron. Vecna emergió lentamente del techo, descendiendo con una gracia macabra mientras los zarcillos de la colmena se conectaban a su espalda. Sus ojos fijos en una sola persona, Max Mayfield. Maxine, siseó Vecna, su voz resonando en las mentes de todos. El sacrificio final. Billy fue el puente, pero tú serás el portal definitivo. El que rompa las paredes de este mundo para siempre. Vecna no esperó. Levantó su mano deforme y extendió sus dedos hacia Máximo. En un instante, el mundo físico desapareció para ella. Max no tuvo tiempo de gritar antes de ser arrastrada al vacío de su propio subconsciente. Vecna entró en su mente con la arrogancia de un conquistador. Esperaba encontrar el paisaje de pesadilla habitual, la debilidad de una niña asustada. Estaba listo para destrozar su psique y abrir la cuarta puerta desde adentro. Pero en cuanto puso un pie en el centro de la mente de Max, el paisaje cambió. No había lápidas ni oscuridad fría. Había un calor sofocante, una atmósfera densa que olía a azufre y a un poder tan antiguo que hacía que el odio de Henry Creel pareciera el berrinche de un niño. ¿Qué es esto?, murmuró Vecna, deteniéndose en seco. Frente a él, en lugar de una Max indefensa, se alzaba una jaula colosal, cuyos barrotes se perdían en un cielo rojo sangre. Y detrás de esos barrotes, dos ojos del tamaño de soles carmesíes se abrieron lentamente, revelando pupilas rasgadas que destilaban un odio puro y divino. Kurama se incorporó, su silueta masiva llenando el horizonte mental de Max, sus 9 colas se agitaron detrás de él, creando ráfagas de viento que casi derriban la proyección astral de Vecna. Así que querías verme de nuevo, cucaracha. La voz de Kurama no era un susurro, era un trueno que sacudió los cimientos de la realidad. Has entrado en el lugar equivocado, humano. Vecna, por primera vez en décadas, sintió algo que ya no recordaba: insignificancia. Frente a él no estaba una víctima, estaba el rey de las bestias con cola. Pero no distraído e indefenso como la última vez. Naruto me encargó proteger esta alma, gruñó Kurama, mostrando unos colmillos que podrían devorar el mundo de las sombras entero. Y yo no comparto mi territorio con parásitos. Nancy, atrapada contra la pared y viendo a Max entrar en trance, metió la mano en su cinturón con un esfuerzo sobrehumano. Sus dedos rozaron el kunai de 3 puntas que Naruto le había dado. Naruto, ahora, logró gritar Nancy. El sello en el metal empezó a brillar con una luz dorada cegadora. El aire en el ático de la casa Creel se detuvo. El brillo dorado del kunai de Nancy se expandió hasta convertirse en un destello cegador que barrió las sombras. En un latido, Naruto Uzumaki apareció.
Su nueva vestimenta negra y vendas oscuras contrastaban con el aura de calma absoluta que emanaba. No hubo gritos, ni ráfagas de viento violentas, solo una presencia tan densa y poderosa que hasta el fanatismo de Jason se apagó de golpe. Al ver a Naruto, Jason sintió por primera vez que no estaba ante un demonio, sino ante algo que simplemente estaba por encima de cualquier lógica humana. Dentro del subconsciente de Max, el tiempo se había congelado. Vecna, petrificado por la figura de Kurama, intentó retroceder, pero ya era tarde. El gran zorro de las 9 colas no iba a permitir que se fuera sin un recordatorio de quién mandaba en ese territorio. «Lárgate de aquí, parásito», rugió Kurama. La bestia alzó una de sus colosales patas y lanzó un zarpazo cargado de energía espiritual. El golpe impactó el suelo mental, creando una onda de choque que alcanzó a Vecna justo cuando éste lograba desconectarse. El villano desapareció de la mente de Max un milisegundo antes de ser desintegrado, pero el impacto lo siguió como un eco destructivo. En el mundo físico, el cuerpo de Vecna se sacudió violentamente. Sus ojos se abrieron de par en par, dejando escapar un alarido de agonía mientras el daño mental de Kurama se traducía en un dolor físico real. Estaba aturdido, vulnerable y, por primera vez, asustado. Pero no tuvo tiempo ni de respirar. Naruto, que ya estaba en posición desde el momento en que se teletransportó, se movió con una velocidad que hizo que el tiempo pareciera detenerse para los demás. Apareció frente a Vecna antes de que éste pudiera siquiera tocar el suelo. «Tocaste lo que no debías», dijo Naruto con una voz gélida. Con un movimiento fluido y cargado con toda la fuerza centrífuga de su velocidad, Naruto cerró el puño y lo lanzó directamente al rostro de Vecna. ¡Boom! El impacto fue como el de un mazo de demolición. El rostro de Vecna se hundió bajo el nudillo de Naruto, y la onda expansiva del golpe fue tan potente que las enredaderas que sujetaban a los chicos se vaporizaron instantáneamente. Vecna salió disparado hacia atrás, atravesando las paredes de madera del ático como si fueran papel, volando por el aire y cayendo con un estruendo brutal en el patio delantero de la mansión, a decenas de metros de distancia. Max cayó de rodillas, respirando con dificultad, pero con los ojos limpios de la oscuridad de Vecna. Lucas corrió hacia ella, mientras Jason y sus amigos se quedaban en el suelo, temblando, mirando el agujero en la pared por donde su demonio acababa de ser expulsado por un solo golpe. Naruto se quedó de pie en el borde de la brecha, mirando hacia el patio donde Vecna intentaba levantarse entre los escombros y la niebla roja. El ninja se giró brevemente hacia el grupo, y su mirada se detuvo en Nancy. «Nancy, Steve, mantengan a los chicos a salvo», ordenó Naruto, ajustándose las vendas de su antebrazo. «Yo terminaré esto afuera». El estruendo de las hélices del helicóptero de Owens todavía resonaba en los oídos de los recién llegados mientras el grupo de Nevada y California corría hacia la imponente silueta de la casa Creel en el mundo real. Brenner caminaba con una mezcla de horror científico y una fascinación oscura. Al entrar al ático y ver la herida abierta en la realidad del portal rojo que palpitaba como una víscera expuesta, se detuvo un segundo. Sus ojos, siempre fríos y calculadores, brillaron ante la magnitud del desastre que él mismo había ayudado a sembrar años atrás. «Es magnífico», susurró Brenner, aunque su voz temblaba. «Y es el fin de todo». 11 no lo escuchó. Sus ojos estaban fijos en el portal. Sintió la presencia de sus amigos al otro lado y, sin dudarlo, saltó a través de la membrana, seguida inmediatamente por Mike, Bill, Jonathan y un arguile que no dejaba de gritar por la confusión. Del otro lado, en el ático del Upside Down, el aire se cargó de una emoción abrumadora. El grupo original, cubierto de ceniza, sangre y sudor, levantó la vista para ver a sus refuerzos. Nancy soltó un suspiro de alivio al ver a Jonathan. Mike corrió hacia Dustin y Lucas, pero se detuvo en seco al ver a 11 caminar directamente hacia Máximo. Bill se abrazó a sí mismo, sintiendo que la conexión con el Upside Down era ahora un grito ensordecedor en su nuca. Jason y sus amigos, encogidos en un rincón y todavía procesando la paliza que Naruto le dio a su demonio, miraban con total estupefacción. No entendían quiénes eran estos científicos, ni la chica que caminaba como si fuera la dueña del lugar. «Llegaron», exclamó Dustin, con lágrimas en los ojos. «Mírenlos. El equipo está completo». En medio de los abrazos y la confusión, Naruto permanecía inmóvil en el borde del enorme agujero de la pared. No se giró para saludar, aunque sintió la calidez del chakra de 11 y la presencia de los demás. Su mirada estaba clavada en el patio de abajo, donde la neblina roja empezaba a arremolinarse violentamente. 11 se colocó al lado de Naruto. Miró hacia abajo y vio a Henry Vecna tratando de ponerse de pie entre los escombros.
El villano estaba deformado, su piel quemada por el golpe de Naruto y su mente todavía herida por el zarpazo de Kurama. Hola, Naruto, dijo Once con voz firme. Naruto asintió levemente, sin apartar la vista del enemigo. Llegas justo a tiempo, C. Ese tipo está muy enojado. Abajo, en el patio, Vecna soltó un rugido que sacudió la casa entera. Las enredaderas de todo Hawkins empezaron a retorcerse. Ya no buscaba un portal, ahora solo buscaba la aniquilación total de quienes lo habían humillado. En el ático, Brenner y Owens terminaron de cruzar. Brenner miró a Naruto y luego a Vecna, dándose cuenta de que la ciencia ya no tenía lugar aquí. Esto era una guerra entre dioses, monstruos y la voluntad humana. Steve y Billy se colocaron en los flancos de las escaleras, listos para proteger al grupo civil, mientras Nancy recargaba su escopeta. El silencio en el ático se volvió gélido, pero no por la presencia de Vecna, sino por la traición que acababa de ocurrir en el centro de la habitación. Martin Brenner se había acercado a Naruto con esa parsimonia clínica que lo caracterizaba. Sus ojos, ocultos tras sus gafas, brillaban con una codicia intelectual que Naruto, acostumbrado a detectar intenciones de combate o malicia asesina, no interpretó como un peligro inmediato. Para Naruto, Brenner era solo un hombre anciano y débil. He escuchado mucho sobre ti, joven, dijo Brenner con voz suave, casi paternal. Tus capacidades desafían todo lo que creíamos saber sobre el potencial humano. Eres una anomalía perfecta. Naruto, manteniendo su guardia baja por un segundo ante lo que parecía un aliado de Once, asintió con cortesía, haciendo un gesto de saludo con la cabeza. Solo trato de ayudar, abuelo, respondió Naruto, bajando un poco la tensión de sus hombros. Fue en ese microsegundo de confianza cuando Brenner, con una rapidez quirúrgica, sacó una jeringa de metal y vidrio de su bolsillo interior. Era el compuesto experimental más potente del proyecto Nina, una sustancia diseñada originalmente para suprimir las funciones cerebrales de Once y dejarla en un estado de estasis total para su estudio. ¡Zas! El metal perforó la piel del cuello de Naruto. Naruto se giró con una sorpresa violenta, sus ojos azules abriéndose de par en par mientras sentía el líquido frío entrar en su torrente sanguíneo. Se llevó la mano al cuello, arrancando la jeringa y aplastándola en su puño, pero el daño ya estaba hecho. ¿Qué demonios hiciste?, exclamó Naruto, pero su voz salió arrastrada. El mundo empezó a dar vueltas. Sus piernas flaquearon. Sintió como sus redes de chakra, incluso sin Kurama presente, empezaban a cerrarse, como si una red de plomo estuviera cubriendo su energía vital. Grupo. Papá, noroeste, gritó Once, con un horror puro en su rostro. Ella conocía esa inyección, la había visto en sus peores pesadillas en el laboratorio. Mike y Jonathan corrieron hacia Naruto mientras este caía de rodillas, luchando por mantenerse consciente. Billy y Steve se giraron hacia Brenner con una furia asesina, pero los guardias armados que habían bajado del helicóptero con Owens y Brenner levantaron sus rifles de inmediato. Es por el bien de la ciencia, dijo Brenner, retrocediendo con calma mientras observaba a Naruto colapsar. Un poder así no puede deambular libremente. Es demasiado valioso para que muera en una pelea contra Henry. Afuera, en el patio, Vecna se puso de pie. Sintió la debilidad del rubio. Una sonrisa macabra se dibujó en su rostro desfigurado. El guardián que lo había humillado estaba cayendo desde adentro. Naruto intentó enfocar la vista, mirando a Once. Susurró, mientras su visión se oscurecía. Cuida a los demás. El ático de la casa Creel se convirtió en un torbellino de movimiento. Brenner apenas había tenido tiempo de mostrar una mueca de triunfo antes de que la realidad lo golpeara con una fuerza inhumana. Once apretó los puños, y el aire a su alrededor comenzó a vibrar con una intención asesina dirigida hacia su padre. Pero antes de que pudiera desatar su telequinesis, una sombra naranja cruzó la habitación a una velocidad que desafiaba la vista humana. No fue Max quien se movió, fue la voluntad pura del zorro de las 9 colas usando el cuerpo de la pelirroja como un envase de guerra. Con un rugido silencioso que resonó en las mentes de todos, Kurama Max barrió el espacio. ¡Pam! ¡Crack! ¡Boom! En menos de 2 segundos, Brenner y sus científicos fueron lanzados contra las vigas del techo y las paredes. El doctor cayó inconsciente, los guardias ni siquiera pudieron levantar sus armas, fueron desarmados y noqueados por ráfagas de chakra que se sentían como golpes de metal sólido. Mike, Bill y Jonathan se quedaron paralizados, con las mandíbulas desencajadas. Habían pasado años protegiendo a Max, viéndola como la chica ruda pero vulnerable de su grupo.
Verla ahora envuelta en un manto de energía ígnea, moviéndose como un demonio veloz, era algo que sus cerebros no podían procesar. 11 se detuvo, con la sangre todavía goteando de su nariz, y miró a Max por un segundo, sus ojos se encontraron. 11 no vio a la Max asustada que recordaba del centro comercial, vio a una guerrera que cargaba con una bestia divina. 11 esbozó una pequeña sonrisa, un gesto de respeto mutuo, ya no era la única con el peso del mundo sobre sus hombros. Gracias, Max, susurró 11. Sin embargo, el momento de alivio fue efímero. Abajo, en el patio, Vecna se puso de pie, rodeado de una neblina roja que palpitaba con cada uno de sus latidos de furia. Miró hacia arriba, viendo el agujero en la pared del ático, y fijó su vista en 11. Suficiente de estos trucos, rugió la voz de Henry, distorsionada por la colmena. 11 saltó por el agujero hacia el patio, extendiendo su mano para lanzar un ataque telequinético masivo contra el pecho de Vecna. Pero Henry ya no estaba jugando. Con un movimiento violento de su brazo deforme, Vecna anuló la fuerza de 11 y la revirtió. En lugar de ser golpeado, Vecna generó un vacío de atracción tan potente que 11 fue succionada hacia él. Sus pies se despegaron del suelo y voló por el aire directamente hacia las garras de Vecna. Comunidad Europea, gritó Mike desde arriba, desesperado. Naruto seguía en el suelo, luchando contra la droga de Brenner, mientras sus ojos intentaban enfocarse en la escena de abajo. Max, Kurama, se preparó para saltar tras ellos, pero las enredaderas de la casa empezaron a brotar con una velocidad frenética, bloqueando las salidas y atrapando a los demás. La escena en el ático era una pesadilla viviente. Los tentáculos negros y viscosos de la colmena brotaron de las paredes y el suelo con una velocidad sobrenatural, envolviendo los cuellos y extremidades de Nancy, Steve, Robin, Billy, Dustin, Lucas y los recién llegados del helicóptero. El sonido de las vigas crujiendo se mezclaba con los jadeos desesperados por aire. Max era la única que permanecía libre. Gracias al instinto de Kurama, sus movimientos eran un borrón naranja que cortaba y esquivaba los zarcillos que intentaban atraparla. Pero su mente estaba a punto de romperse. A través del agujero de la pared, vio a 11 siendo arrastrada hacia Vecna en el patio. Miró hacia atrás y vio a sus amigos poniéndose azules por la asfixia. Y en el horizonte, los rugidos del ejército de monstruos que regresaba hacían vibrar el suelo. Mocosa, no puedes salvarlos a todos, rugió Kurama en su mente. Elige. O morimos aquí o nos largamos. Max no respondió con palabras. Tomó una decisión suicida. Ignorando las advertencias del zorro sobre su falta de redes de chakra, Max forzó la energía externa a concentrarse en sus palmas. Sentía como si le estuvieran vertiendo metal líquido por las venas, el dolor era tan agudo que quiso gritar, pero se lo tragó. Corrió hacia el cuerpo inerte de Naruto y se arrojó sobre él, colocando sus manos directamente sobre su pecho. «Despierta, maldita sea», gritó Max, su voz distorsionada por el poder del Biju. Sin consultar a Kurama, Max abrió las compuertas. El chakra naranja, denso y cargado de vitalidad, fluyó desde ella hacia Naruto. Para Max, fue como si su cuerpo se estuviera incendiando desde adentro, el cristal que Kurama mencionó empezó a agrietarse bajo la presión. Pero para Naruto, fue el antídoto perfecto. El chakra del zorro reconoció a su dueño original. La droga de Brenner, que intentaba suprimir el sistema nervioso de un humano, fue incinerada instantáneamente por la energía purificadora que Max le estaba entregando. ¡Brrr! Una onda de choque dorada estalló desde el cuerpo de Naruto, lanzando hacia atrás los tentáculos que rodeaban la habitación. Los ojos de Naruto se abrieron de golpe. Ya no eran azules, ni rojos, brillaban con una intensidad cruzada, el iris naranja del modo sabio mezclado con la pupila rasgada de Kurama. Naruto sintió el dolor de Máximo. Antes de que ella colapsara por el esfuerzo, él la sujetó por los hombros, absorbiendo el exceso de energía para salvarle la vida. «Lo tengo, Máximo, lo tengo», susurró Naruto, su voz ahora profunda y cargada de una autoridad absoluta. Naruto se puso de pie. El aura que emanaba de él era tan potente que las enredaderas de la casa empezaron a retroceder por puro miedo instintivo. Miró hacia el patio, donde Vecna estaba a punto de cerrar su mano sobre el cuello de 11. «Oigan, todos», gritó Naruto hacia sus amigos, que caían al suelo tosiendo y recuperando el aire. «No se rindan ahora». Naruto realizó un sello manual con una mano mientras sostenía a Max con la otra. «Clones de sombra», exclamó. «Puz, puz, puz». 10 clones aparecieron instantáneamente. 5 se lanzaron hacia las ventanas para interceptar al ejército que llegaba, y los otros 5 se posicionaron alrededor de sus amigos para protegerlos.
El Naruto original miró a 11, que estaba a solo metros de las garras de Henry. Comunidad Europea, agacha la cabeza. Naruto desapareció en un destello amarillo, dejando solo una marca de quemado en el suelo del ático. El impacto del puño de Naruto contra el rostro de Vecna no fue solo físico, fue una descarga de energía natural que resonó en todo el Uchiha Down. Al no tener a Kurama, Naruto no dependía de la furia, sino de la armonía con el entorno. Sus ojos ahora mostraban las marcas naranjas del modo sabio, dándole una percepción sensorial que iba más allá de lo humano. Vecna salió disparado, su agarre sobre 11 se rompió y la chica fue capturada en el aire por un clon de sombra que la depositó suavemente en el suelo. Dentro de Max, Kurama mostró sus colmillos en una sonrisa de pura satisfacción. Ese idiota, por fin pelea con su propia fuerza, gruñó el Biju. Míralo bien, niña. Ese es el hombre que se convirtió en leyenda. Naruto no perdió ni un segundo. No había rastro de cansancio en él. Con el Iraishin, dios del trueno volador, y los sellos que había esparcido previamente, el campo de batalla se convirtió en un matadero para los monstruos. Flash. Un grupo de Demogorgons fue decapitado antes de que pudieran rugir. Flash. Los murciélagos caían del cielo, golpeados por ráfagas de viento creadas por el movimiento de sus manos. Flash. Naruto aparecía y desaparecía, golpeando con una precisión quirúrgica que hacía que el ejército de miles pareciera una broma. En cuestión de minutos, el patio estaba cubierto de los restos humeantes de la colmena. Naruto se detuvo frente a un Vecna ensangrentado, cuya piel se caía a pedazos y cuyos ojos mostraban, por primera vez, el miedo a la extinción. Vecna, apoyado contra una estatua rota, dejó escapar una risa ronca y húmeda. Escupió sangre negra y miró a Naruto con un odio que trascendía las dimensiones. ¿Crees que has ganado, verdad Shiseo Vecna?, señalando con un dedo tembloroso hacia la planta alta de la casa Creel. ¿Crees que porque mataste a mis peones, el juego terminó? Pero yo no soy el único que trajo una bomba a esta pelea. Naruto se tensó. Sus sentidos de sabio gritaron una advertencia que venía desde el interior de la mansión. Mira hacia arriba, héroe, dijo Vecna con una mueca triunfal. Tu precioso grupo, tus amigos, están sentados sobre el final de Hawkins. El cuarto portal no necesita mi muerte, necesita una chispa. En ese momento, una luz azulada y eléctrica empezó a filtrarse por las ventanas del ático. No era poder de Vecna, ni chakra de Naruto. Era la tecnología del proyecto Nina que Brenner había traído consigo. El equipo de supresión y los generadores de energía que los científicos cargaban habían sido saboteados o sobrecargados por las enredaderas de la casa. Una explosión de energía interdimensional se estaba gestando en el ático, justo donde estaban Nancy, Steve, Dustin y los demás. Si ese equipo estallaba dentro de la falla, no solo morirían todos, sino que el cuarto portal se abriría con una fuerza destructiva que borraría a Hawkins del mapa. Nancy. Steve, gritó Naruto, girándose hacia la casa mientras el aire empezaba a vibrar con una frecuencia mortal. El aire en el ático ya no era aire, era una masa de estática azul y relámpagos rojos que rugía con el hambre de un sol naciendo. El equipo de Brenner estaba liberando una energía que la realidad no podía contener. Naruto reapareció en un destello amarillo justo en el centro del caos. El suelo de madera se deshacía bajo sus pies, convirtiéndose en ceniza. Las estacas de madera que la dimensión lanzaba como proyectiles silbaban a centímetros de su rostro, desintegrando a los últimos clones de sombra que intentaban mantenerse en pie. Sin Kurama para actuar como escudo automático, Naruto dependía totalmente de sus sentidos de sabio. Podía sentir cada molécula de peligro, cada astilla que volaba hacia él. En una esquina, Jason Carver estaba acurrucado, con los ojos en blanco por el terror puro, incapaz de moverse. Max estaba a unos metros de él, tratando de alcanzar a Jason para ayudarlo, pero el viento interdimensional la empujaba hacia atrás. Naruto, gritó Max, su voz apenas audible sobre el estruendo de la explosión inminente. Naruto no perdió un milisegundo. Se lanzó hacia adelante, esquivando una lluvia de estacas con movimientos que parecían una danza mortal. Con un brazo sujetó a Jason por el cuello de su chaqueta militar, levantándolo del suelo como si no pesara nada, y con el otro rodeó la cintura de Max. Sujétense fuerte, bramó Naruto. El ático de la casa Creel se convirtió en el epicentro de un cataclismo. La esfera de energía blanca y azul de la máquina de Brenner comenzó a expandirse, devorando la madera, el aire y la misma lógica de la realidad. Las estacas de madera volaban como ráfagas de ametralladora, y el estruendo era tan fuerte que el pensamiento mismo se volvía imposible.
Naruto, con los ojos de sabio brillando en medio del caos, estiró sus manos con desesperación. Logró sujetar a Max por el brazo y a Jason por la chaqueta, pero en ese instante, el mundo se derrumbó. «Sujétense», rugió Naruto, cerrando los ojos para buscar el destello del kunai en el remolque de Edie. Pero no había nada. El aire estaba tan saturado de estática interdimensional y la explosión estaba liberando tal cantidad de interferencia que el ancla de Naruto había desaparecido. Era como intentar escuchar un susurro en medio de una tormenta de truenos. Por primera vez en la batalla, el pánico cruzó el rostro del ninja. El tiempo se había agotado, la luz de la explosión ya estaba quemando sus sombras. Naruto sabía que, con la distorsión del espacio-tiempo, su velocidad no era suficiente para estabilizar a dos personas a la vez a ciegas. Si saltaba con ambos sin un sello fijo, la presión de la explosión los desintegraría a mitad del camino. Jason Carver, con el rostro iluminado por el resplandor de la muerte, miró a Naruto. Vio el esfuerzo sobrehumano en el rostro del rubio, vio la sangre corriendo por su frente y, sobre todo, vio a Max. Naruto tenía que salvarla como él lo quiso con Chrissy. En ese segundo de claridad absoluta, el odio, el fanatismo y la arrogancia de Jason se evaporaron. «Suéltame», gritó Jason, forcejeando con una fuerza inesperada. Con un movimiento violento, Jason se soltó del agarre de Naruto, empujándolo hacia Max. Naruto se tambaleó, recuperando el equilibrio justo cuando Jason retrocedía hacia el centro de la luz blanca. «Jason», no, exclamó Naruto, intentando lanzarse de nuevo hacia él. «Fui un estúpido», Naruto, le gritó Jason, su voz apenas audible sobre el rugido del colapso. «No puedo salvarme, no después de lo que hice. Sálvala a ella. Sálvala». Jason le dedicó una última mirada de arrepentimiento a Max y un asentimiento de respeto al ninja que antes había llamado demonio. No hubo tiempo para más palabras. La onda de choque final golpeó. Naruto, con el corazón apretado y las lágrimas quemándole los ojos, tomó la única decisión posible. Envolvió a Max con ambos brazos, protegiéndola con su propio cuerpo, y se lanzó al vacío del espacio-tiempo, usando su propia voluntad como brújula ante la falta de sellos detectables. ¡Boom! Naruto no miró atrás. Con el cuerpo de Jason perdido en el resplandor, el ninja apretó a Max contra su pecho con una fuerza desesperada. Sus pies, potenciados por el modo sabio, golpeaban el suelo con la fuerza de un pistón hidráulico, rompiendo la barrera del sonido en cada zancada. El calor de la explosión le lamía la espalda. Naruto sentía cómo el aire se evaporaba detrás de él, como la onda expansiva ganaba terreno centímetro a centímetro. Max, con el rostro hundido en el pecho de Naruto, solo podía ver ráfagas de movimiento. El mundo era un borrón gris y rojo, y lo único nítido era el cabello rubio de Naruto, agitándose violentamente en todas direcciones mientras él esquivaba la muerte por milímetros. «Aguanta, Max», rugió Naruto, aunque el sonido fue devorado por el rugido de la explosión lo lejos, la silueta distorsionada del remolque de Eri apareció entre la niebla. Era el último puente, la última grieta antes de que la dimensión se cerrara o los desintegrara. Naruto sintió que el suelo bajo sus pies empezaba a desmoronarse. Bajó su centro de gravedad, hundiendo sus botas en la tierra del Upside Down para tomar un impulso final. Sus músculos se tensaron hasta el límite, y con un grito de puro esfuerzo, saltó. En ese momento, la onda expansiva de la explosión los alcanzó. En lugar de matarlos, la fuerza bruta del impacto actuó como un propulsor, lanzándolos como un proyectil hacia la abertura del portal. Naruto y Max atravesaron la membrana roja en una fracción de segundo, cruzando el umbral entre los mundos justo cuando el remolque en el Upside Down era borrado de la existencia. En el mundo real, dentro del remolque de los Manson, el portal en el techo escupió una masa de luz y energía. BOOM. Naruto salió disparado de la grieta con una trayectoria descendente y violenta. En el aire, giró su cuerpo con una agilidad instintiva para quedar debajo de Max, se convirtió en un escudo humano, envolviéndola con sus brazos y sus piernas para absorber el impacto total. El rubio chocó contra el suelo de tierra fuera del remolque con la fuerza de un meteorito. ¡Crack! El suelo se fracturó. El impacto levantó una nube de polvo y escombros, dejando un cráter de 3 metros en el camino. Naruto se arrastró por la inercia varios metros más, su espalda surcando la tierra y las piedras, hasta que finalmente se detuvo. El silencio volvió a Hawkins. Naruto permaneció tendido en el fondo del cráter, con la respiración entrecortada y la espalda quemada y ensangrentada. Max, protegida por el abrazo del ninja, abrió los ojos lentamente.
Estaba ilesa, pero temblaba de pies a cabeza mientras miraba el rostro de Naruto, quien le dedicó una sonrisa débil antes de cerrar los ojos por el agotamiento. El sacrificio de Jason, aunque noble en su último segundo, no pudo detener el diseño macabro de Vegna. La muerte del cuarto sacrificio fue la llave final que Hawkins no pudo evitar. En el momento en que Naruto y Max impactaron contra el suelo, la tierra misma soltó un alarido. No fue un temblor común, fue el sonido del tejido de la realidad desgarrándose. Un terremoto de magnitud catastrófica sacudió cada cimiento de Hawkins. Desde el cráter donde Naruto yacía exhausto, Max pudo ver el horror en el horizonte. Las 4 heridas de la ciudad empezaron a sangrar oscuridad, el portal del remolque, Erie, donde el grupo de Steve, Nancy, Billy y los demás acababan de ser puestos a salvo por los clones de Naruto, la tierra se abrió en una zanja infinita. El remolque de los Manson fue tragado por una grieta que escupía luces rojas. El portal de Lovers Lake, Patrick, el agua del lago empezó a hervir y a ser succionada hacia el fondo, abriendo una brecha acuática que partió el bosque circundante. El portal de la casa Creel, Billy, la antigua herida en el ático volvió a rugir, ensanchándose hasta partir la mansión a la mitad. El cuarto portal, Jason, nacido de la explosión y la sangre en el epicentro de la casa Creel, creció con una furia antinatural. Superó en tamaño a todos los anteriores, convirtiéndose en una arteria masiva que conectaba ambos mundos. Steve, Nancy, Robin, Billy, Dustin, Erie, Mike, Bill, Lucas, Jonathan y Arguile corrían por lo que quedaba de las calles del parque de remolques. Gracias a que Naruto los había sacado justo a tiempo, no fueron devorados por la primera grieta, pero el suelo bajo sus pies se convertía en cañones de ceniza. No sureste detengan, gritaba Steve, ayudando a un Dustin que tropezaba. Hacia el campo abierto. Bill se llevó las manos a la nuca, cayendo de rodillas. Ya está aquí, susurró Bill con terror. Ya no son grietas, es Hawkins convirtiéndose en el Upside Down. En el fondo del impacto, Max se arrastró hacia Naruto. El ninja tenía la espalda destrozada por el roce con la tierra y el calor interdimensional, pero sus ojos de sabio seguían abiertos, mirando cómo las líneas de destrucción se dirigían hacia el centro del pueblo para encontrarse. Naruto, mira, dijo Max, con la voz rota. Las grietas no se detenían. Eran como venas de fuego rojo que avanzaban por el mapa de la ciudad, destruyendo casas, calles y árboles a su paso. Cuando esas líneas se encontraran en el centro de Hawkins, el portal sería tan grande que la dimensión oscura devoraría la realidad por completo. Naruto intentó levantarse, pero su cuerpo emitió un chispazo de chakra inestable. Ese maldito de Henry, gruñó Naruto, escupiendo tierra. Lo planeó todo, incluso usó la explosión para alimentar el cuarto portal. Desde el aire, si alguien pudiera verlo, Hawkins parecía una cruz en llamas. El cielo se volvió de un color naranja cenizo, y por primera vez, las esporas del Upside Down empezaron a caer sobre el mundo real como una nieve maldita. El ejército que Naruto había diezmado era solo la vanguardia, ahora, con los portales del tamaño de autopistas, lo que venía era algo mucho peor. Al mediodía del día siguiente, Hawkins parecía un pueblo fantasma bajo un cielo de un color naranja sucio. Las cenizas del Upside Down caían lentamente como nieve tóxica sobre el patio de los Wheeler. Mientras los demás Nancy, Mike, Dustin y los demás cargaban cajas con ropa vieja, juguetes y suministros esenciales en los vehículos, el ambiente era de una tensa calma, la de quienes saben que el mundo que conocieron ha dejado de existir. Eddie Manson ya no estaba con ellos. Naruto, consciente de que Eddie seguía siendo el hombre más buscado por la ley, había tomado cartas en el asunto. Usando su velocidad y un rastro de chakra para ocultar su rastro, Naruto lo había llevado personalmente a kilómetros de distancia, dejándolo con un familiar lejano fuera de los límites de Indiana. Cuídate, metalero, había sido la despedida de Naruto. Erie solo pudo asentir, todavía procesando que un ninja de otra dimensión le había salvado la vida 3 veces en una noche. En el patio trasero, Naruto estaba sentado sobre una caja de madera volcada, observando cómo las grietas en el horizonte seguían emanando ese brillo rojizo. Max estaba de pie frente a él, cruzada de brazos, con una expresión que mezclaba el agotamiento con esa terquedad característica suya. ¿Sabes, Mayfield?, dijo Naruto con una sonrisa pícara, rascándose la nuca. Ahora que el vínculo es oficial, ya no soy el único que tiene que aguantar a ese zorro bola de pelos gruñón. Ahora es tu inquilino a tiempo completo. Buena suerte intentando dormir con sus ronquidos mentales. Max soltó una risa seca, bufando mientras se acomodaba el cabello.
Prefiero 1000 veces aguantar a un demonio milenario con mal aliento que seguir escuchando tus chistes malos, rubio oxigenado, replicó Max, arqueando una ceja. ¿Qué te pusiste en el pelo? ¿Cloro del laboratorio de Brenner? Porque ese color no es natural ni en tu dimensión ni en la mía. Naruto se llevó una mano al pecho, fingiendo una herida mortal. Oye. Es rubio natural, heredado de mi padre, el cuarto Hokage, exclamó Naruto entre risas. En mi aldea, este cabello es un símbolo de esperanza. Aquí parece que solo sirvo para que me confundan con un anuncio de detergente. Símbolo de esperanza o no, pareces un marcador fluorescente en medio de este desastre, añadió Max, suavizando un poco la mirada. Pero supongo que el bola de pelos tiene razón en algo, eres demasiado ruidoso para dejarte morir. Dentro de Max, Kurama soltó un gruñido de fastidio que ambos pudieron sentir como una vibración en el pecho. Bola de pelos. Rubio oxigenado, rezongó el Biju. ¿Es que nadie en este mundo tiene un mínimo de respeto por las deidades? El aire en el patio de los Wheeler estaba cargado de esa extraña nieve de ceniza, pero por un momento, el rugido de los portales y la amenaza de Vecna parecieron quedar a kilómetros de distancia. El mundo se había reducido a ese pequeño jardín trasero, rodeado de cajas de cartón y recuerdos de una infancia que Hawkins les había arrebatado. Naruto soltó una carcajada ante el comentario del rubio oxigenado, rascándose la mejilla donde las marcas de zorro eran ahora más tenues, pero permanentes. Está bien, Mayfield, tú ganas, dijo Naruto, suavizando su mirada. Puede que sea un rubio escandaloso, pero este rubio no se habría perdonado nunca si te hubiera pasado algo en esa casa. Max, que todavía tenía los brazos cruzados, sintió que su fachada de chica dura se desmoronaba. Miró a Naruto, viendo no al ninja invencible, sino al chico que había cruzado dimensiones para no dejarla sola. Eres un idiota, Uzumaki, susurró Max, pero esta vez sin pizca de veneno. Sin previo aviso, Max acortó la distancia. Se puso de puntillas y, antes de que Naruto pudiera soltar otra de sus ocurrencias, lo tomó por el cuello de su prenda negra y lo atrajo hacia ella. El beso fue breve, pero cargado de todo lo que no habían dicho, el miedo a perderse, la gratitud por la vida y el lazo inquebrantable que ahora compartían, no solo por Kurama, sino por ellos mismos. Dentro de Max, el gran zorro gruñó y se tapó los ojos con sus colas, murmurando algo sobre humanos sentimentales, pero no hizo nada para interrumpir. Por primera vez en siglos, Kurama también sentía una calidez que no era fuego. Desde el porche de la casa, el grupo se había detenido. Dustin y Lucas se miraron con impresión, los dos quisieron en un momento a Max e incluso Lucas fue su novio, pero a pesar de todo ninguno sintió coraje sino todo lo contrario. Nancy y Jonathan compartieron una mirada de alivio, sabiendo que en medio del apocalipsis, habían logrado salvar algo hermoso. Once sonrió suavemente, sintiendo a través de su conexión mental que la soledad de Naruto finalmente se había disipado por completo. Pero quien más brillaba era Steve Harrington. Apoyado contra el marco de la puerta, con las manos en los bolsillos de su chaqueta, Steve observaba la escena. Una chispa de orgullo paterno iluminó su rostro cansado. Había visto a Max sufrir más que nadie, y verla ahora, aferrándose a algo de felicidad con el chico que él mismo había aprendido a respetar como a un hermano, le hizo sentir que cada golpe recibido había valido la pena. Míralos, murmuró Steve para sí mismo, asintiendo con la cabeza mientras una sonrisa de satisfacción se dibujaba en su rostro. Ese chico de verdad lo logró. Hawkins seguía agrietándose, y la batalla final estaba en el horizonte, pero en ese patio, bajo la ceniza que caía como nieve, el equipo estaba más unido que nunca. Para evitar que los radares del gobierno o los ojos de Vecna la encontraran fácilmente, el grupo decidió que el mejor lugar para esconder a C era la vieja cabaña de Hopper, oculta en lo profundo del bosque. Pero había un detalle, ese era el lugar donde Naruto se había estado quedando en cuanto se mencionó el plan, el ambiente cambió. Mike se puso tenso de inmediato, apretando la mandíbula mientras miraba a Naruto. Max, a pesar del beso de hace unos instantes, entrecerró los ojos con un destello de sospecha, cruzándose de brazos otra vez. Espera un segundo, soltó Mike, mirando alternativamente a su novia y al ninja. ¿Están diciendo que Once y Naruto van a vivir juntos en medio del bosque? ¿Solos? Sí, rubio, añadió Max, arqueando una ceja con un tono de voz peligrosamente tranquilo. ¿Ese es tu gran plan? ¿Tener una casa de seguridad privada con ella? Naruto, al ver las miradas de fuego que recibía de ambos, levantó las manos rápidamente en señal de paz, dejando escapar una risa nerviosa. Boa, boa. Tranquilos los dos, exclamó Naruto, retrocediendo un paso.
C se queda en la cabaña de Hopper porque es el lugar más seguro. Pero yo no me quedo ahí. Naruto señaló hacia la zona más profunda y descuidada del bosque, con una sonrisa de nostalgia. Ahora que las cosas se pusieron serias, voy a regresar a mi vieja y mal construida cabaña, dijo Naruto, recordando aquel refugio improvisado que él mismo levantó con ramas. Sellos de madera mal puestos y mucha voluntad cuando aterrizó en este mundo. No tiene calefacción, el techo gotea cuando llueve y las paredes crujen como si se fueran a caer, pero es mi hogar aquí. Además, necesito espacio para entrenar sin volar por los aires la casa de Hopper. Mike soltó un suspiro de alivio tan ruidoso que Steve tuvo que darle un golpe juguetón en la nuca para que disimulara. Max relajó los hombros, aunque le lanzó una última mirada de advertencia a Naruto. Más te vale, Uzumaki, murmuró Max. No quiero tener que ir a buscarte a esa choza desarmada solo para recordarte quién manda. Naruto le guiñó un ojo, ajustándose su mochila de viaje. Estaré bien, Max, los zorros estamos acostumbrados a vivir en guaridas un poco rústicas. Con esa última aclaración y las tensiones románticas finalmente calmadas, el grupo se dividió. 11 partió hacia el refugio de Hopper bajo la protección de las sombras, y Naruto desapareció entre los árboles hacia su precaria cabaña, listo para lo que sería la noche más larga de sus vidas. El ambiente en la cabaña de Hopper era una mezcla de polvo acumulado y la urgencia de crear un refugio seguro. Mientras 11, Mike y los demás sacudían las mantas y limpiaban las ventanas, el sonido de unos neumáticos sobre la gravilla y el rugido de un motor potente los puso a todos en alerta. La puerta se abrió de par en par. No era un enemigo, ni un científico de Brenner. Bajo el marco de la puerta, más delgado pero con una mirada de acero, estaba Jim Hopper. A su lado, cansada pero con una sonrisa de alivio infinito, Joyce Byers. El silencio en la cabaña se rompió con un grito ahogado de 11. Papá, susurró ella, con las lágrimas brotando instantáneamente. El reencuentro fue un estallido de emoción pura. Hopper corrió hacia ella, envolviéndola en un abrazo que parecía querer recuperar todos los meses perdidos en la nieve de Kamchatka. Joyce se unió al grupo, abrazando a Jonathan y Bill con una fuerza desesperada. Por un momento, el fin del mundo se detuvo, la familia estaba completa de nuevo gracias a la logística de los hombres de Owens que los habían traído desde la frontera. Sin embargo, la alegría del reencuentro fue interrumpida por un cambio súbito en la atmósfera. El aire se volvió pesado, cargado de electricidad estática y un olor a ozono y azufre. Una vibración sorda, como un latido profundo, sacudió el suelo de la cabaña. ¿Sienten eso?, preguntó Bill, tocándose la nuca, su rostro palideciendo. No es Vecna, es algo más grande. Instintivamente, el grupo salió de la cabaña. Siguiendo el rastro de esa energía, caminaron por el sendero empinado que llevaba hacia una de las colinas más altas que rodeaban el valle de Hawkins. Al llegar a la cima de la montaña, se detuvieron en seco. Allí, recortado contra el cielo naranja y cenizo, estaba Naruto. El rubio estaba de pie al borde del precipicio, con su nueva prenda negra ondeando al viento. No se giró al escucharlos, sus ojos de sabio estaban fijos en el horizonte. A pocos metros de él, se alzaba su vieja y mal construida cabaña, un refugio de troncos y sellos que parecía tambalearse, pero que permanecía firme frente a la tormenta. Miren eso, susurró Hopper, quitándose el sombrero mientras se colocaba al lado de Naruto. Desde esa altura, la magnitud del desastre era aterradora. Las 4 grietas gigantescas cortaban Hawkins como cicatrices de fuego. Los portales, especialmente el de la casa Creel, emanaban columnas de luz roja que llegaban hasta las nubes, creando un nexo permanente entre las dimensiones.